Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Muy buenas tardes, familia en Cristo. Muchas bendiciones de Dios en este día que estamos viviendo. Y seguimos con nuestro estudio sobre las disciplinas espirituales. Y hoy vamos a aprender sobre la asimilación de la Biblia. Mire, muchas veces hemos sabido de personas que afirman cosas que le escucharon a alguien o que según ellos lo dijo algún representante de la iglesia. Por ejemplo, afirman que no es necesario congregarse, que todo lo que se hace en una iglesia lo pueden hacer en sus casas, pero al parecer en sus casas no son capaces de tomar una Biblia y por lo menos leerla y comprobar que lo que les dicen es cierto. O sea, se siguen por lo que cualquier persona les dice, pero que no comprueban lo que les están diciendo. Ahí lo podemos ver si nos vamos a la palabra de Dios en Hechos 17:11, donde habla de los cristianos de Berea. Que dice ahí, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. O sea, los cristianos, o tenemos que ser así como los cristianos de Tesalónica. O sea, siempre comprobar la verdad, siempre comprobar lo que nos están diciendo. No basarnos en lo que escuchamos, sino basarnos en lo que dice la palabra del Señor. Y la verdad es que eso es lo que tenemos que aprender hoy día. Como le decía, o sea, hoy vamos a tratar sobre la asimilación de la Biblia. En segunda de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí lo dice bien claro, para que crezcamos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para crecer? Desear como niños recién nacidos esa leche espiritual, pero la leche espiritual que dice ahí, no adulterada. Dice que ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Y la palabra alimentarse la podemos tomar como un símil de asimilar. Como un símil de asimilar. Pero conozcamos la definición o el significado de la palabra asimilar. ¿Qué significa la palabra asimilar? Incorporar cierta sustancia, especialmente cuando es necesaria para la conservación y desarrollo. Y tiene unos sinónimos también la palabra asimilar. Nutrirse, digerir, alimentarse. Esos son sinónimos de la palabra asimilar. Podríamos decir que no hay una vida cristiana saludable sin la dieta de la leche y carne de la palabra de Dios. O sea que nosotros no podemos desechar la palabra de Dios. Porque dice que no hay una vida cristiana saludable sin la dieta de la leche y carne de la palabra de Dios. Para conocer a Dios y ser piadosos tenemos que conocer íntimamente la palabra de Dios. O sea, no es solamente leer, también es ir mucho más allá, intimar más con la palabra del Señor.
Como ya se dijo anteriormente, ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. No existe nada que la pueda reemplazar. Y dice aquí, no existe nada. Existen muchas razones para afirmar esto. Vamos a ver cuáles son esas razones por lo cual se dice esto, de que no se puede reemplazar. Mire, en la palabra de Dios, o en la Biblia, Dios habla de sí mismo. Habla de sí mismo. Si queremos conocer a Dios, pues tenemos que leer la palabra de Él. Dios habla de sí mismo y muy especialmente de su Hijo Jesucristo, que es la encarnación de Dios. Jesucristo es la encarnación de Dios. ¿Y dónde podemos aprender más de Jesucristo? En la palabra de Dios, en la Biblia. En la Biblia Dios no solamente nos revela su ley, sino también como todos la hemos quebrantado. O sea, no solamente nos revela su ley, sino también como todos nosotros la hemos quebrantado también. Allí también podemos descubrir cómo murió Jesucristo. También podemos descubrir cómo murió Jesucristo en el lugar que nos correspondía a nosotros. O sea, ese lugar que tomó Jesucristo para morir, ese lugar no nos correspondía a nosotros. Ahí en ese lugar teníamos que estar nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido sacrificados ahí, como fue sacrificado Jesucristo. Como él, mire, ahí como él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y en esa acta declaraba que nosotros éramos culpables. Y él tomó nuestro lugar. Eso lo podemos encontrar, lo pueden leer en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Ahí, cómo Jesucristo tomó nuestro lugar. En la Biblia aprendemos sobre los caminos de Dios y a conocer su voluntad. O sea, a veces queremos conocer la voluntad de Dios, pero si no leemos y si no escudriñamos, si no estudiamos la palabra de Dios, no podemos conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos bien y la única forma de enterarnos es yendo a la palabra de Dios, que es la Biblia. O sea, nosotros queremos vivir bien, pero Dios lo quiere mucho más, que nosotros vivamos bien. ¿Y cómo nos vamos a enterar si nosotros no escudriñamos o no vamos a la palabra de Dios? Y dice que no hay ninguna otra forma de conocer a Dios, sino solamente a través de la Biblia. Solamente a través de la Biblia, no hay ninguna otra forma. No sé si alguien se quiera inventar otra forma, pero es la única que por lo menos yo conozco hasta este momento. Tenemos que decirle al Señor lo que le dijo Pablo cuando tuvo su encuentro personal con Él. ¿Y qué le dijo Pablo? Ahí en el libro de los Hechos. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, eso es lo que tenemos que decirle. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y dónde vamos a saber qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos? En la palabra de Dios, en la Biblia. Dice, aunque la asimilación de la Biblia es la disciplina espiritual más importante, también es la más amplia. Y en realidad está compuesta de muchas subdisciplinas. Es con muchas subdisciplinas. Podríamos comparar la asimilación de la Biblia con una universidad. Lo podemos comparar con una universidad. En una universidad que está compuesta de ¿qué? De muchas facultades. Y cada una de estas facultades
está especializada en una disciplina diferente, ¿no? Pero a su vez, todas unidas bajo el nombre general de la universidad. Entonces, como les digo, todas estas subdisciplinas de las cuales está compuesta la asimilación de la Biblia, la vamos a seguir estudiando en los días que restan, en todo el tiempo que resta en el estudio del libro que nos ha correspondido estudiar. Entonces, hay que estar pendientes porque estas subdisciplinas se van a desarrollar durante estos siguientes días que restan. Entonces, eso era todo lo que queríamos comentarles en este día. Y orémosle al Señor. Orémosle. Digámosle, Padre bendito, gracias Señor por tú enseñarnos, Padre Santo, papá. Que el único medio, Señor, para conocer tu voluntad, para conocer lo que tú quieres para nosotros, Señor Santo, es tu palabra, Padre bendito. Que cada día, Señor, anhelemos, Padre, esa leche espiritual no adulterada, Señor. Que cada día, Señor, podamos crecer, bendito Dios, Señor. Padre, aprender cada día más, Señor. Pero sobre todo aprender más de ti, Señor, bendito. Conocerte más, Padre, a través de tu palabra, bendito Dios, Señor Santo. Que lo tengamos ya, Señor, como la principal disciplina, bendito Dios, Señor Santo, para poder, Señor, papá, para poder, Padre, crecer, Señor, bendito, y formarnos, Señor, de una mejor forma, Padre Santo. Muchas gracias te damos, Padre bendito, por este día, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, muchas gracias por su atención y que este día sea un día de mucho provecho para todos nosotros. Dios les bendiga.